Como la mayoría de todos lo sabemos, hace un año fue el comienzo del sexenio de un nuevo presidente, nuevas promesas, nuevo gobernante, lo cual también involucra nuevas leyes, nuevas formas de administración, de control, de gobierno. He aquí el problema, un inconveniente, no para un gremio, sino para millones de mexicanos, ya que esta transición trajo cambios, y nuestro tan querido presidente Enrique Peña Nieto no vino solo, así como no llegó solo a Los Pinos, llegó acompañado a la silla presidencial, y llegó muy bien equipado, ya que vino acompañado de un paquete de reformas. Hay que aclarar que estas leyes no son nada discriminatorias, ya que afectarán poco a poco a cada ciudadano del país, sin importar su raza, su sexo, orientación u oficio, ya que estas reformas, además de perjudicar a personas directamente, afectará al triple de personas indirectamente. Algo está ocurriendo. La gente no es la misma. No me refiero a un cambio total o radical, ni siquiera a un cambio, pero el pueblo se cansa, y cuando se cansa responde, y lo hemos visto a lo largo de la historia. La gente comienza a protestar o a quejarse, aunque alguna aún vive en la ignorancia. A lo que me refiero es que a estas reformas podrían ser una bomba social, ya que no es solo una, son varias, y lo que pasará es totalmente impredecible. Las reformas afectan económicamente, políticamente y socialmente. ¿Por qué? Bueno, para empezar, de forma económica afecta, ya que hay una disminución de pago en ciertas reformas, como lo es la reforma laboral. Afecta políticamente por el control, y cuando llega a cabo poner en marcha todas las reformas, se da un descontrol total, y socialmente afecta de una manera increíble, ya que esto pega directamente en la sociedad, en cada uno de nosotros, afecta en la vida cotidiana, a una forma de vida a la cual no estamos acostumbrados. ¿Quién interviene en este problema? Pues ¿quién más? Los afectados, la población, los gremios, los estudiantes. ¿Cuántos afectados existen? Esto no afecta a una persona o a dos, ni a un gremio a dos, ya que es un problema mayor a nivel nacional, ya que afecta a toda la población de manera directa e indirecta. ¿Cuándo empezó? En cuanto inició el sexenio de Enrique Peña Nieto, hace aproximadamente un año, en 2012. ¿Por qué? Bueno, pues se piensa por parte del gobierno que estas reformas reestructurarán al país, que se necesitan, ya que el país no ha tenido autorizaciones en reformas. Y es cierto, tan cierto, México necesita nuevas reformas, pero bien estructuradas y esenciales, y no superficiales. ¿Quién ha hecho algo? Alguna parte de la población se ha manifestado de manera pacífica, ideológicamente y cognitivamente. Gremios, líderes de partidos que se oponen a estas reformas. Aún así parte del pueblo es ignorante y se siente imposibilitado para poder levantar la voz. Las hipótesis son las siguientes. Si el pueblo no fuera ignorante, no tendríamos un gobierno ignorante. Si no tuviéramos un gobierno ignorante, no seríamos un pueblo ignorante. Si la gente estuviera bien informada, sabría la verdad, y otra cosa sería. Si los medios de comunicación no fueran tan corruptos, las cosas serían totalmente diferentes. Si al ejército le preocupara a su pueblo, haría justicia por él, ya que él es el único que puede o pudiese dar un golpe de estado. Si utilizáramos los recursos naturales bien, no necesitaríamos importar. Si el país fuera más nacionalista, tendría más ganancias. Si hubiera refinerías, no se compraría gasolina ni vendería petróleo, sino al contrario, se vendería gasolina y más cara, exportándola y obteniendo mejores ganancias. Si no existiera la corrupción, creceríamos más rápido. Si la economía mexicana no girara en torno al petróleo y se dedicara a otros ámbitos y aspectos, podría expandir su mercado. Si no existieran los monopolios y se expandiera o abrieran las oportunidades a más empresas, habría más equidad. Si se crearan nuevas leyes que fueran indispensables y rectificadas, el sistema sería diferente. Denise, Sergio, Lorenzo, pues estamos en este punto de balance, de perspectiva de qué va a venir en materia de reformas político-electorales y energética y petrolera, desde luego, y lo que ha sucedido durante este año en donde se está cerrando el primer año del sexenio. Denise, ¿cómo has visto las cosas? Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. Acabo de leer un artículo de Jesús Silva Herzog Márquez publicado en Reforma, que creo que tiene un título muy apto. Se refiere a este primer año como un año de política de fachada, un año de política Potemkin, donde importa más la apariencia que la realidad, donde importa más la construcción de una narrativa que la sustancia que hay detrás de ella. Ha sido un año en el cual Enrique Peña Nieto ha buscado crear una imagen de un gobierno que se mueve, de un gobierno reformista, de un gobierno unido, de un gobierno disciplinado, y quizá lo más distintivo de este año fue pues la creación del Pacto por México, un pacto que en sus 95 postulados revelaba un deseo común de la clase política y un diagnóstico compartido, que era el imperativo de tratar de librar a esa clase política del cerco y la influencia que habían creado los poderes fácticos. Creo que ese fue el espíritu que animó el Pacto por México. ¿Y quiénes eran los adversarios a los cuales había que contener en ese pacto? Pues las televisoras chantajistas y los monopolistas abusivos y los sindicatos rapaces, y de ahí que se buscara antes que cualquier otra cosa una reforma educativa que contuviera el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dentro de esa lógica se inscribe la aprehensión a Elbester Gordillo, y después una reforma en telecomunicaciones que supuestamente colocaría un cerco regulatorio y abriría la competencia en un sector crucial para la vida democrática del país, y como pues tú y yo lo hemos vivido, un sector que ha buscado limitar la libertad de expresión, y me estoy refiriendo específicamente al duopolio televisivo, y cómo llevábamos 7 años desde que la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley Televisa, y en este país no habíamos logrado reformar una ley de telecomunicaciones para tener una tercera, cuarta, quinta cadena de televisión, o tocar a las televisoras con el pétalo de una regulación. Entonces, esos dos son logros incipientes sobre el papel, pero ahora comienza la dificultad y comienzan a verse las grietas dentro del pacto y lo que hay detrás de él. Una reforma educativa que no acaba de cuajar, una reforma que ya se está viendo diluida por las negociaciones extrainstitucionales que se están llevando a cabo casi en las calles con los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una reforma en telecomunicaciones cuya ley secundaria ha sido postergada quizá ad infinitum, porque según los líderes parlamentarios no es tan importante, un pacto que se desgaja por la salida del PRD ante la incapacidad del PRI y del PAN de ampliar el debate y de tomar en cuenta las consideraciones, muchas de ellas legítimas por parte de una izquierda que quiere seguir participando en el debate, y vemos a un Peña Nieto que celebra reformas, pero reformas que ya en el desarrollo, ya en la implementación, no me parece que vayan a atacar el corazón del problema, y que revelan algo que Octavio Paz describía en El laberinto de la soledad como nuestro pernicioso amor a la forma. En México mostramos una peligrosa inclinación por ordenar superficialmente la realidad en vez de buscar su transformación profunda. Y me parece que en mucho de lo que hay detrás de este primer año de Peña Nieto hay un deseo de palomear reformas para decir que se obtuvieron sin que éstas tengan la capacidad transformadora que realmente se busca. Se quiere crear la imagen de un PRI que está moviendo a México, pero moviéndolo ¿en qué sentido? En algunos ámbitos estamos viviendo un franco retroceso en temas de transparencia, en temas de combate a la corrupción, en temas de contención de la
violencia, que como tú bien lo escribiste en el prólogo al libro de Edgardo Buscaglia, si seguimos con este ritmo de ejecutados que hemos visto en los primeros 6 meses de Enrique Peña Nieto, va a acabar el sexenio con 50% más de ejecutados de los que hubo durante el sexenio de su predecesor. Ese es el tema del que no se habla en este primer año. La conversación ha cambiado, pero la realidad en las ciudades que están padeciendo la incursión y el establecimiento de la delincuencia organizada, acabo de estar en Michoacán y se siente ahí el clima de ansiedad. Tamaulipas, Nuevo León, tantos otros estados, vivimos un ánimo celebratorio por reformas que no acaban de aterrizar, reformas que no acaban de cuajar, un pacto que no va a sobrevivir, yo creo, las próximas semanas, a menos de que el PAN y el PRI estén dispuestos a dar la cara de manera plural, democrática, ante la sociedad, explicando realmente qué entraña una reforma energética que, tal y como yo he leído en la letra chiquita, no va a cumplir con muchas de las exigencias que una reforma de gran envergadura debería tener, en términos de regulación, en términos de qué hacer con la corrupción en el sindicato, en términos de cómo pasar de tan solo seguir extrayendo un recurso patrimonial no renovable y repensar para qué se usa esa riqueza, porque la reforma energética no contempla ese cambio de paradigma y simplemente creo que vamos a presenciar una transferencia de riqueza de unos contratistas a otros, quizá de unas partes del sindicato a otras, de unos cuates a otros cuates, sin que sea una reforma que sirva para el desarrollo del país, y nuevamente presenciaremos el saqueo del patrimonio nacional en nombre de unos cuantos, y esto avalado por un priismo que quiere sacar la reforma con urgencia, porque a Enrique Peña Nieto se le está acabando la narrativa, porque se enfrenta a un crecimiento exiguo de 1.4%, y ese es el número duro del primer año de este sexenio. Más allá de las reformas está el hecho ineludible de que la economía no crece. Entonces, las reformas, por lo visto, no están sirviendo para llevar a cabo eso que es quizá el imperativo más importante del gobierno, que es lograr que este país crezca y logre sacar a 50 millones de pobres de la pobreza en la que vive. Bueno, obligado desde luego el balance de un primer año de gobierno y sobre todo la perspectiva inmediata, que estamos al 11:45, y cuando digo 11:45 es algo más que una metáfora para una reforma político-electoral que va a finalmente aprobar, como puede apreciarse, pues una parte del espectro político representado en el Congreso, y desde luego lo que viene, que es la gran reforma de reformas, que es la petrolera, con todo lo que hasta este momento se sabe y lo que no se sabe, porque estamos ante la inminencia de dictámenes que ciertamente no han sido socializados ni discutidos con la amplitud que merecerían las dos reformas. Lorenzo Meyer, ¿qué dices tú una mañana como esta? Bueno, Carmen, es difícil decir algo más. Mis colegas lo han expresado. Yo estoy básicamente de acuerdo con ellos. Entonces voy nada más a ahondar en un par de cosas, y quizá en una discrepe un poco. Bueno, no discrepe, simplemente voy a poner otro punto distinto al de Sergio Aguayo. Pero vamos, lo fundamental de este año, que se habla tanto de cambios y de reformas, es justamente algo que no cambió. El PRI volvió, y el PRI sigue siendo el de siempre. Entonces, en el trasfondo de un discurso que está centrado en la palabra cambio,
la palabra transformación, reforma, pues se encuentra algo muy viejo, que es el PRI de siempre, el PRI de 1929, que sigue entre nosotros y con su mismo espíritu. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer le informé, el Pleno del Senado aprobó la reforma político-electoral durante esta madrugada. El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El proyecto contempla que el presidente electo en 2018 tendrá la facultad de establecer gobiernos de coalición. Además, permite la reelección para los alcaldes y legisladores federales, así como locales. Propone que los senadores puedan ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados hasta por 4 periodos consecutivos. La PGR se va a convertir en la Fiscalía General a partir del 2018. Se crea el Instituto Nacional Electoral y se fija como una causal de nulidad de la elección el rebase en el tope de los gastos de campaña. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados. Nos encontramos en el Monumento de la Revolución, en el Distrito Federal, aquí en la Ciudad de México. En mi alrededor se encuentra el plantón por parte de los maestros en contra de la reforma educativa. Espérate, güey. Sigue la bandera, sigue la bandera, sigue la bandera. Va. En el Paseo de la Reforma se está llevando a cabo la marcha contra la reforma energética. Estamos siguiendo a la marcha con las banderas del Partido del Trabajo que están en contra de estas reformas. Nos encontramos, repito, en el Paseo de la Reforma. Aguanta, aguanta. Aguanta. ¿No hay letreros para alguna parte? Aguanta. Ya cambiaron el diferencial. La patria no se vende. Peña, entiende, la patria no se vende. Obrador, escucha, está en la lucha. Obrador, escucha, el pueblo está en la lucha. Obrador, escucha, el pueblo está en la lucha. Cierros. Acerca de las reformas energéticas. Pues las reformas energéticas simplemente es para seguir engrosando los bolsillos del gobierno en turno y pues el pueblo cada vez más pobre. Ellos siempre se preocupan por ellos mismos, por los de su gabinete, como hoy van a recibir 800,000 y fracción de pesos de aguinaldo. Nunca se preocupan por los salarios de los trabajadores, de los obreros. Es lo que nosotros quisiéramos, que los representantes, que son los diputados y los senadores, que se preocupen por el bienestar del pueblo. ¿Qué quieren hacer con la reforma energética? Pues simplemente para seguir entregar lo que Lázaro Cárdenas en 1938 expropió. Hoy el presidente en turno quiere expropiar el petróleo a los mexicanos para entregárselos a los extranjeros. Muchísimas gracias. Eso es importante, y ahora luchemos para que no se les dé el petróleo a los extranjeros. El petróleo es de las generaciones que siguen, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos. No es del gobierno, no es del PRI, no es del PAN, no es de los senadores. Escuchen bien, es muy importante que no se entregue a las transnacionales. Eso de una encuesta para revocar en el 15 es una falacia, porque no puede ser. Si se les entregan ahora, ya no habrá marcha atrás. Compañeros, por eso es importante
niños, ancianos, empresarios, aunque no se den cuenta, las transnacionales vienen a desplazar a comerciantes, empresarios y gasolineros nacionales. Démonos cuenta de la trascendencia de la entrega del petróleo. Mexicanos, hoy el gobierno obtiene un porcentaje muy elevado para Hacienda de Pemex. Si le entrega a las transnacionales ya no habrá dinero. Y entonces, ¿qué va a pasar? Habrá más impuestos, la educación, la salud, todo será a costa del pueblo. No va a haber para desarrollo social. Es una mentira. Y hoy le decimos desde aquí al gobierno, no intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. ¡Bravo! Dígame. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted opina de las reformas que está implantando el gobierno mexicano? Compañero, no las conozco a fondo, realmente creo que no están bien. Energética, creo que están dejando participar intereses particulares, no precisamente públicos, ¿no? Nada más. Ándale. Aguanta, yo quiero grabar esto. Fernández del PAN. Arely Gómez González del PRI. Claudio Manuel Fernández Aguirre del PRI. Viva Camila del PRI. Emilio Gamboa Patrón. Ernesto Candara Camún del PRI. Félix Arturo González. Fidel de Messi Hidalgo. Francisco Domínguez Fermín del PRI. Norma Galindo Matías del PAN. Hilda Estela Flores Escalera del PRI. Bueno, ¿qué piensas acerca de, en este caso, de la reforma energética? ¿Está en contra? Bueno, por lo visto está en contra. Es parte de las reformas estructurales. Lo único que hacen es la venta y entrega total del país. Con las modificaciones del artículo 27 y 28 de la Constitución, se pierde la soberanía nacional, ya que se entregan completamente todo lo que produce energía en México. Y no solamente es el petróleo, son hidrocarburos, que contempla el gas, petróleo, agua, minas, bosques. En sí es entregar a iniciativa privada, específicamente a empresas extranjeras, todo México. Porque además corremos el riesgo de intervención extranjera, ya que a ellos los va a proteger el Tratado de Libre Comercio. ¿Y estas imágenes que, bueno, estas personas de quién son? Estos son todos los diputados, senadores de todos los partidos que han votado tanto por las reformas hacendaria, educativa, y ahora están sesionando para votar a favor de la reforma energética. ¿Qué opinas acerca de al artículo 27 y 28 de la Constitución? Esos artículos son los que han defendido a la nación durante todo este tiempo desde Lázaro Cárdenas. Y ahora el traidor de Peña Nieto y todos los senadores y diputados se lo van a volver a entregar al extranjero. La consigna es de Guerrero decía, la patria es primero, y el traidor de Peña, diputados y senadores la entregan al extranjero. Muchas gracias. ¿Qué piensas acerca de la reforma energética? No tengo nada más. La voz, una su canta. Ya. ¿Qué piensas de las reformas lanzadas en ese sexenio por parte de Enrique Peña Nieto? Todas son entreguistas, lo que buscan es privatizar los recursos que con mucha sangre se defendieron en la Revolución Mexicana, y pues es una treta eso de decir que van a bajar los precios de los hidrocarburos, de las gasolinas, de la luz, porque esta reforma lo que busca en realidad no es una reforma, sino más bien es una autorización para que las empresas y el capital internacional pueda tomar posesión prácticamente de los recursos de México.
¿Qué piensa acerca, bueno, en este caso, de la reforma energética? Bueno, la reforma energética está pensada desde intereses y desde oficinas que no son de nuestro país. Es decir, no es una reforma que surja de especialistas de nuestro país, de legisladores y de una exigencia del pueblo para que tengamos un mayor acceso a este tipo de productos, ¿no? Lo que vemos en esta reforma es la intención de los Estados Unidos y de otros países del extranjero por tener capacidad y autorización legal para poder hacer uso de nuestros recursos. Es decir, es una reforma ajena a los intereses del país y que a través de los medios de comunicación vendidos tratan de hacer ver como si fuera una reforma de nuestro país y diseñada por nosotros. ¿Hay algún conocimiento acerca de la reforma hacendaria? Sí. ¿Me podría dar también su opinión, por favor? Sí, de la reforma hacendaria, bueno, básicamente se le otorgan más facilidades y más ventajas al capital para poder incluso llevar a cabo acciones punitivas, sus pagos, o que no pueda cumplir con sus compromisos financieros. Por otro lado, le da muchas garantías a los dueños del capital para proteger precisamente más su capital, sus inversiones, los préstamos pocos y muy caros que llegan a brindar, y las facilidades en general en esa reforma hacendaria son para los capitalistas, ¿no? Para el gran capital. Las reformas en el Pacto por México de Enrique Peña Nieto comienzan a afectar poco a poco desde el 2012 al 2013, y eso aunado a que solo ha pasado un año del sexenio del presidente. ¿Qué nos espera en los próximos años? Es impredecible. El México de ahora es muy diferente y estamos entrando a un cambio muy grande, un cambio de control, de gobierno. Estas reformas afectan a la población total. Inició afectando generalmente a todos aquellos trabajadores que estaban dados de alta en el SAT. Después, maestros, gente común, todos aquellos trabajadores en telecomunicaciones, en donde podrían llegar a sufrir extorsiones, estudiantes, amas de casa y hasta mascotas. El México desde el 2014 es tan impredecible que podría salir a dar un paseo alguna tarde en el centro y pasar a observar manifestaciones gigantescas por partes de maestros, estudiantes, obreros, campesinos, amas de casa, padres de familia, abogados, periodistas y próximamente un gremio más, el de los doctores, con la reforma de salud que se acerca en enero. La pregunta es, ¿estas reformas valen la pena? Es el primer año y ni siquiera estas reformas, aunque algunas ya han pasado a la luz verde, han sido desarrolladas. Un proyecto que podría fracasar o un proyecto que podría salir y ser un estallido, una bomba social, una jugada más del sistema dictador del PRI en la lista negra. Se comienza a construir un futuro incierto, sin bases, sin fundamentos, sin torres, cuando ni siquiera existe un presente equilibrado. ¿Y qué se podría esperar con tantas reformas si alguna de ellas llegara a ser descontrolada? Afectaría económicamente, lo cual involucra una afectación económica, social y cultural. Aún quedan por aprobar algunas y aún se discuten puntos acerca de si deberían ser aprobadas o no. Lo cierto es que todas están a tan solo un paso de tener luz verde. Lo que parece insensato e increíble es que este super paquete de reformas ha sido lanzado este primer año del presidente. ¿Qué nos espera en los próximos 5 años? Si es que no pudiera llegar a haber un cambio y esos 5 años se llegaran a convertir en otros 6 más. Si algo nos ha enseñado la historia de nuestro país, es que todo puede dar un giro de 360 grados y que la gente, lamentablemente, no tiene memoria. Así que ¿cómo combatir esto? Claro que no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero tampoco es imposible. Es un problema grande y lo sabemos, sin embargo es un problema muy grave, ante el cual se debería de actuar lo antes posible.
¿Y cuál es el primer paso? Yo aseguro que el primer paso debe ser acabar con la ignorancia de la gente, del pueblo. Si los medios de comunicación, duopolios, no dan la información como debe ser, darla a nosotros. Acabar con la ignorancia de la gente y la corrupción, iniciando con nuestras comunidades, con amigos, familiares, desconocidos. Informar acerca de estos temas y sobre todo teniendo una buena cultura sobre la política. Dar a conocer al pueblo mediante folletos, videos, documentales, opiniones, encuestas, carteles, páginas, grupos, la realidad en que vive México. Y crear el quinto poder, así es, el quinto poder, las redes sociales, y difundir todo lo que ocurra para que la gente sepa lo que pasa en su país, en su alrededor y de qué manera le afecta.